Buenas, buenas tardes. Estamos listos para nuestra lección que corresponde a hoy, martes 9 de febrero del 2021. Así que vamos a estar listos para nuestra lección que corresponde a Colosenses 424. Pero recuerde que lo más importante antes de cualquier cosa es estar en comunión, y eso se soluciona confesando nuestro pecado. Así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad pueda confesar su pecado, y luego juntos vamos a orar para iniciar el estudio de esta tarde. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos brindas nuevamente de estar en contacto con tu palabra, Señor, por medio de Dios Espíritu Santo, que nos permite entender y comprender estas cosas que solo son espirituales, sobrenaturales, y necesita recursos sobrenaturales para ello, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Permítenos estar concentrados, atentos los próximos minutos, Señor, para no perder detalle de lo que tú tienes preparado para nosotros en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos estado trabajando en esta cita de Colosenses. Voy a recordarles la cita porque es importante que sepamos por qué vamos caminando por este rumbo de temas que hemos tratado en las últimas semanas. Dice Colosenses 4:5, que es el versículo que estamos trabajando en estas últimas semanas. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando que es comprando bien el tiempo. Y ya vimos la palabra andad, que es la palabra peripateo, que dijimos que hay 5 palabras en las cuales podemos encontrar en la palabra de Dios, pero la más común, la más importante en este sentido, pues es peripateo, que significa estilo de vida, un sistema en el cual debemos aplicarnos y estar siguiéndolo constantemente. Pero el día de hoy vamos a irnos a la siguiente palabra que comenzamos ya de hace un par de lecciones, que es la palabra sabiduría. Esta palabra dice en lo que leímos, andad sabiamente. Y cuando hablamos de sabiamente implica sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Sofía, que es la palabra en el griego. Sabiduría es hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios se requiere que esta sabiduría, que se basa en el almacenamiento de información a través de percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios para poder guiarnos y conducirnos a la voluntad de Dios. El fracaso de no hacer las cosas a la manera de Dios por el sistema que Dios estableció significa que nunca vamos a poder entrar o no nos vamos a mantener en esa superabundancia de felicidad que Dios provee para el cristiano. Vuelvo a repetir, si no funcionamos como Dios quiere, bajo su protocolo divino, vamos a desperdiciar el tiempo, es decir, no vamos a disfrutar con superabundancia de felicidad los momentos de nuestra vida. En el Salmo, vamos a irnos a un Salmo, que es el Salmo número 100. Un Salmo del que se extraen muchos cantos, muchos coritos. Dice así, los primeros 5 versículos, Salmo 100, versículos del 1 al 5. Dice, aclamad con júbilo, dice, griten con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría, y esta es de la super alegría de la que estamos hablando. Venid ante Él con cánticos de júbilo, significa de alegría. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Cuando decimos bendecid su nombre, tengamos cuidado, porque de aquí surgen varios errores en este concepto de doctrina. Cuando decimos bendecid su nombre, significa reconozcan su persona, reconozcan a la persona que es Dios, sus atributos, su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, veracidad
inmutabilidad, etcétera, reconozcan esto de Él, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y misericordia, ¿se acuerdan? Es amor que no falla. Y su fidelidad por todas las generaciones. Entonces, tenemos que tener sabiduría, y sabiduría significa hacer la voluntad de Dios en la práctica. Técnicamente significa almacenar información en nuestra alma por medio de percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios. Sabiduría es conocer y hacer la voluntad de Dios en todas las generaciones. Esto no es para nosotros solamente, es para todas las generaciones. ¿Qué es lo contrario a la sabiduría? La arrogancia. Arrogancia es yo soy importante, yo primero, yo todo. Sabiduría es diferente. Cuando estamos avanzando a la madurez espiritual, empezamos entonces a saborear las bendiciones. Esto viene como consecuencia de la madurez espiritual. Es un proceso. Estamos avanzando paso a paso, momento a momento, día tras día, y vamos avanzando poco a poquito. Y entonces comenzamos a saborear tremendas bendiciones, tremendas oportunidades de ser un refrigerio en nuestra vida, todo lo que el Señor hace para nosotros. Y en algún momento podemos caer en un error tremendo, y ese error es pensar que nosotros estamos ganando todo esto. Esa es una tentación, ese es un deseo de la naturaleza de pecado. Cuando en realidad la única razón es que estamos disfrutando todo eso porque ejecutamos el plan protocolo de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios y por eso tenemos estos resultados. Como un aliciente, como un premio, una condecoración en el momento de poder seguir siendo bendecidos en diferentes maneras. Y recuerde que no siempre estamos hablando de dinero, estamos hablando de bendiciones para el cristiano. Cuando somos probados y vivimos en una nación en donde vamos a poder experimentar desastres o muerte, la sabiduría es importantísima en ese momento para poder descansar, relajarnos y mantenernos en máxima felicidad, no importando las circunstancias que se están viviendo. Ejemplo de ello es hoy en día, al estar sucediendo en el mundo estas enfermedades que aparentemente no tienen soluciones prontas, hay mucha desolación, hay mucha tristeza, pero en el cristiano debe de mantenerse esa posición de felicidad máxima, no importando las circunstancias, no importando las enfermedades, no importando los desastres. Sí nos mueve el tapete las situaciones de adversidad, pero debe mantenernos más fuertes todavía lo que pensamos, lo que tenemos en el alma, si es doctrina bíblica. Las buenas decisiones son producto de que hemos percibido, metabolizado, inculcado y aplicado y podemos tomar buenas decisiones. Sabiduría se define como el conocimiento de lo que es verdad o verdadero o correcto, combinado con un buen juicio, porque nuestro mentor es Dios Espíritu Santo. Nuestro consejero es Dios Espíritu Santo. Repito esta frase porque es importante y busquen por favor Juan capítulo 14, Juan 14, 26. Dice así: pero el Consolador, que viene a ser el guía, el mentor, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas. Y a los apóstoles les dice, les hará recordar todo lo que les he dicho a ustedes. Entonces, sabiduría se define como el conocimiento de lo que es verdadero, lo que es correcto, combinado con un buen juicio. Ahora, ¿qué es un buen juicio? Un buen juicio está relacionado con una escala de valores que el creyente, el miembro de la familia real, debe de tener. Si es que crece espiritualmente, si es positivo al crecimiento espiritual, porque entonces sus compartimentos en el alma, que hemos hablado de ellos, 7 compartimentos en el alma, van a estar llenos de información bíblica que va a estar circulando en su flujo de conciencia, y esto le permitirá a este miembro de la familia real, hombres y mujeres, jóvenes y niños que ya son miembros de la familia real y están creciendo espiritualmente, a tener correcta forma de conducirse.
harán las cosas de una buena manera, de una manera correcta desde el punto de vista divino. Aquí es donde el cristiano va a desarrollar en su alma un espejo en el alma. Y déjeme explicarle, yo sé que muchos ya saben qué es. Un espejo en el alma. ¿Para qué sirve un espejo? Un espejo, un vidrio que podemos reflejar nuestra imagen. Para vernos, para ver la condición en que estamos. Nos vemos si al levantarte cómo te ves, o si te peinas, cómo te ves, o si te arreglas las mujeres, cómo se ven. Si tienes algún detalle, quieres observarlo en el espejo para poder verte. Ese mismo concepto va a suceder en el alma para el cristiano que está creciendo espiritualmente. Va a tener un espejo en el alma para que se dé cuenta del estatus en que se encuentra en cuanto a su relación con Dios o el fracaso de no tener relación con Dios. Se va a reflejar perfectamente y usted se va a dar cuenta que está mal o que está bien en el proceso. Esa es la importancia de este espejo en el alma que nos permite identificar los detalles que están sucediendo, buenos y malos. Buenos para seguir avanzando y nos fortalezca el pensar en la posición que vamos, pero también los malos para darnos cuenta que hay cosas que tenemos que corregir. Bajo la función de este mentor, de este tutor, que es Dios Espíritu Santo, la doctrina bíblica va a tener prioridad en tu vida. Y una cosa importantísima, en la vida del creyente de la iglesia va a estar feliz, va a estar deseoso de conocer más de la palabra de Dios. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. No es una característica normal, no es algo que va a venir como normalidad en la vida. No, esto viene por una manera sobrenatural. Por eso siempre volvemos a repetir el término. La vida cristiana es una vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales. Estos recursos sobrenaturales, ¿cuáles son? Pues son las habilidades espirituales. Es la llenura del Espíritu Santo y es la palabra de Dios comunicada por un pastor maestro. Regresamos a Colosenses 4:5. Acabamos de ver la sabiduría. Y luego nos usa ahí otra palabra enseguida, que es, ahí vámonos a Colosenses 4:5, que dice, ya vimos andad, peripateo, sabiduría, sofía, para con los de afuera, pros tus exo, que significa hacia los de afuera. Eso es en el griego koine. Entonces esto dice, ¿cómo debemos de funcionar? Dice ahí, andad sabiamente para con los de afuera o hacia los de afuera. Miren, este mundo en que vivimos es un territorio gobernado por el príncipe de este mundo que es Satanás. Así que ya sabemos a qué nos vamos a estar enfrentando en este mundo. Y extra, y muy importante, cargando una naturaleza de pecado. Pero bueno, la naturaleza de pecado no va a ser tan problemática si estamos bajo la llenura del Espíritu Santo con doctrina, porque tendremos la capacidad sobrenatural para que haya control sobre ella. Cuando dejamos el control de estos medios sobrenaturales y queremos por nuestros recursos salir avantes, es cuando la naturaleza de pecado toma ímpetu. Pero bueno, regresando al punto, este mundo gobernado por Satanás es referencia precisamente a lo que dice ahí. Para con los de afuera. ¿Cuáles son los de afuera? Pues todo el mundo que está controlado por Satanás, que no son miembros de la familia real, son no creyentes, controlados por su naturaleza de pecado y controlados por el cosmos. Pero nosotros, que ya somos hijos, herederos, sacerdotes, embajadores, que tenemos vida eterna, que tenemos un proceso de crecimiento de acuerdo a lo que tú eres de positivo, de avanzar y avanzar en este proceso, vivimos posicionalmente en el cielo. Nuestra posición es sentados a la diestra de Dios Padre. Esa es nuestra posición. Posición, recuérdelo, muy importante. Ahora, la experiencia, aquí viene lo interesante. Ahora, Dios ha permitido que estemos viviendo afuera de una condición posicional. ¿Qué significa esto? Ahora estamos viviendo la experiencia. Estamos día tras día luchando contra la naturaleza de pecado, luchando contra el cosmos, defendiéndonos de la falsa doctrina, etcétera, etcétera. Y Dios lo permite para que experiencialmente, dentro de nuestro libre albedrío, aquí viene lo interesante, se comunica esto, tú decides
qué es lo que vas a hacer en tu vida diaria. O quieres crecer y orientarte al plan de Dios, o no quieres crecer y no orientarte al plan de Dios. Es decir, quedarte como un bebé espiritualmente hablando, que siempre será feliz tomando lechita y estando limpio de pañales. Esa es la condición de un bebé espiritual. ¿Y que va a ser salvo? Claro que sí va a ser salvo. Se va a ir al tercer cielo cuando muera o si el Señor viene antes, pero como un bebé. En cambio, el que desea crecer en orientación al plan de Dios va a tener la oportunidad de comprar el tiempo, porque ahí dice la palabra enseguida, exagorazo, donde estamos leyendo Colosenses. Andad, peripateo, sabiamente, Sofía, para con los de afuera, prostus exo, aprovechando, que es comprando, redimiendo el tiempo. ¿Y cómo compramos y aprovechamos y disfrutamos el tiempo? Inhalando y exhalando la palabra de Dios. Con la misma capacidad que se puede comparar, es decir, en este momento usted y yo estamos inspirando y expirando, respirando, inhalando y exhalando, y vivimos. Y está usted tranquilo, relajado. Es exactamente la misma situación en la vida espiritual. Necesitamos estar inhalando y exhalando la palabra de Dios. Exagorazo, no se les olvide que significa liberar. La palabra viene de comprar en un mercado de esclavos. De ahí viene esta palabra. Entonces, si lo aplicamos a nuestra vida como miembros de la familia real, pues Dios vino y nos compró en un mercado de esclavos. El mensaje con este verbo que estamos hablando, que es exagorazo, es que el tiempo ha sido comprado para que nosotros, una vez que nacemos de nuevo, nos demos cuenta de que el tiempo es libre para que nosotros podamos seguir avanzando en este proceso de crecimiento espiritual. Es poder que Dios está donándonos a todos los nacidos de nuevo en un ambiente de libertad. En un ambiente en el cual, como usted y yo ahorita, nos estamos sentando con libertad total para expresar y escuchar la palabra de Dios. No tenemos la influencia de nadie en este momento, nadie nos está diciendo absolutamente lo contrario, estamos con toda la libertad haciéndolo. Usted puede decidir escucharlo o no escuchar el estudio bíblico. Usted decide creerlo o no creerlo. Y si usted lo cree y está bajo la llenura del Espíritu Santo, esta doctrina es metabolizada, guardada en su alma para que usted la tenga para aplicarla en su vida diaria. La única manera en que nosotros podemos vivir en libertad es que nos ha sido comprada esa libertad. Y este comparativo usted lo entiende perfectamente con la historia humana. Este país, por ejemplo, tuvo que haber revoluciones, batallas para comprar esta libertad con la que ahora nosotros gozamos aún todavía en este país. Exactamente el mismo comparativo en cuanto a analogía en esto, el Señor Jesucristo compró nuestra libertad y nosotros tenemos esa libertad bajo la llenura del Espíritu Santo, estar viviendo y disfrutando cada momento de la vida. Vamos a leer varias citas en donde vamos a fortalecer el concepto de seguridad de la libertad que tenemos. Juan 3:16, pues es un versículo que usted perfectamente conoce, pero necesito repetirlo para que nos demos cuenta y recordemos el concepto. Dice así, Juan 3:16, voy a leerlo. Aunque lo sepamos de memoria, es bueno de vez en cuando verlo ahí, porque tenemos anotaciones que dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera lo amó? De una manera impersonal. Y dio a su Hijo unigénito, nacido en forma única, para que todo aquel que cree, para que todo aquel que abraza el regalo, tenga vida eterna. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda a los Corintios 5, 21 dice así: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros como sustituto, para que fuésemos hechos la rectitud de Dios en él. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9.
haya pues en vosotros esta forma de pensar, porque ahí dice actitud, pero en el original es froneo, que significa forma de pensar. Haya pues en vosotros esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, permanente esencia de Dios, no consideró el igual a Dios como algo que aferrarse, sino que restringió, no se despojó, restringió sus atributos, tomando forma de siervo, unión hipostática, haciéndose semejante a los hombres. ¿Se acuerdan? Unión hipostática, la unión de dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre. Y hallándose en forma de hombre, se humilló, o sea, respondió a la autoridad, asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La primera muerte que menciona ahí es la muerte espiritual, y muerte de cruz. La segunda es la muerte como de un criminal, su muerte también física. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, su humanidad, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, un título que es el de Rey de Reyes y Señor de Señores, Lucero de la Mañana. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32, perdón. El que no eximió, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Lo que está mencionando aquí, si el Señor hizo lo más, ¿cómo no va a hacer lo menos? Si el Señor hizo lo más importante, que es enviar a su Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar en la cruz, ¿qué no va a hacer ahora por nosotros que somos sus hijos? Antes éramos sus enemigos, y fíjese lo que hizo, y ahora que somos sus hijos, ¿qué no va a hacer por nosotros en este momento? En el tiempo y en la eternidad, cuando estemos en su presencia. Entonces, recordando todo el concepto, al leer el versículo que estamos estudiando, Colosenses 4:5, dice, andad, caminen, tengan un estilo de vida sabio para con los de afuera, todos los que están fuera, todos los no cristianos, redimiendo bien el tiempo. Si pudiera resumir en unas pocas palabras, que es imposible, solamente quiero por cuestión de tiempo, poder decirle unas pocas palabras, sería, no permitamos que las cosas de afuera nos distraigan del proceder que Dios quiere que tengamos. ¿Cuál es ese proceder? Que tengamos prioridades y que la prioridad número uno sea Dios sobre todas las cosas y todo lo que tenga que ver con Dios, incluyendo el estudio de su palabra, la aplicación de su palabra, el vivir la vida de una manera sobrenatural, es decir, con recursos sobrenaturales, divinos. Eso tendríamos que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque las cosas de afuera van a estar buscando la manera de desacreditarnos, de desilusionarnos, de distraernos, de enajenarnos y todo lo que usted quiera incluir ahí de palabras para hablar de todo lo que el cosmos quiere hacer en la vida del no cristiano y en la vida del cristiano. Porque ahí es donde enfoca sus baterías Satanás. En el no cristiano, que no venga a tener conocimiento de la palabra de Dios o no venga a tener un encuentro personal con él. Es decir, que no haya oportunidades para que esta persona piense claramente y pueda tomar una decisión de creer en Jesucristo como su Salvador. Y en el cristiano, pues perturbar su crecimiento. ¿Cuántos cristianos en el mundo, tristemente, miembros de la familia real en este momento, están olvidados del proceso de crecimiento espiritual del cristiano que debe de tener? Del proyecto que Dios preparó para que nosotros lleváramos a cabo, el procedimiento preciso y exacto. ¿Se acuerdan que eso significa protocolo divino? Para que nosotros lo lleváramos y no lo toman en cuenta. A lo mejor van a la iglesia, a lo mejor disponen sus ofrendas, etcétera, para llevarlas a la iglesia, pero nunca están preocupados, y digo preocupados en el buen sentido, o sea, enfocados en crecer espiritualmente para cumplir con lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Importantísimo para la vida del cristiano. Finalizo con este concepto porque hemos estado estudiando en los portones. ¿Se acuerdan que es el diagrama número 17? No lo iba a mencionar, pero quiero antes de irme porque hemos estado viendo en semanas pasadas los portones. Entonces, para que usted no se me olvide de ellos, gracias, no se me olvide de ellos, quiero recordarle, mire, vamos a ver,
El diagrama ya lo han visto. Creo que ahí lo tienen a la vista. Muchos ya lo tienen porque se los hemos enviado o han recogido ellos en la iglesia. Otros los han escrito. Pero si usted vio o lo recuerda, Efesios capítulo 5, y con esto finalizamos. Es nada más para incluirlo y recuerden que no nos estamos saliendo de este contexto de tema que hemos hablado de la esfera de poder o la esfera de poder divino. Efesios capítulo 5, los versículos 1 y 2. Dice así: sed pues imitadores. Esa palabra es bien interesante. Hay una palabra en español que se usa que es mimos, y son personas que hacen ademanes. Esa palabra viene de la palabra mimetis, que significa imitadores. Así que lo que está diciendo aquí es: sed pues imitadores de Dios. Cuando está hablando de Dios, está hablando de Cristo, hombre, de Jesucristo. Como hijos amados, y andad, peripateo, tengan un estilo de vida en amor impersonal, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo como sustituto por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, recordando el incienso. Estos dos versículos nos refieren a estos portones 5 y 6 de nuestra tablita que tenemos de la dinesfera divina o de los portones, en donde hablamos que la puerta número 5 es la autoestimación espiritual, esa virtud motivacional, no de alguien que le platica, no de un pastor que te da un estudio motivacional, ni de alguien que te anima, sino de que el amor personal por Dios nos motiva. Ese es el esfuerzo, esa es la fuerza que nos manda a seguir avanzando. Igual que la puerta número 6, que es la autonomía espiritual, que es una virtud funcional, o sea, y la otra es una virtud que motiva. Esta número 6 es la que ya funciona, o sea, ya es la aplicación, y esta tiene que ver con amor impersonal por el género humano. Y estos dos versículos que acabamos de leer son la dirección a estas dos puertas que acabamos de mencionar. Estimación espiritual, o sea, virtud motivacional, que significa me motiva la palabra de Dios. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, escuchando doctrina bíblica, me motiva, su palabra me motiva a seguir avanzando. Y en el puerta número 6, que es la virtud funcional, es decir, primero, el amor por Dios me conduce al amor impersonal por el género humano. Y es la manera que debemos de funcionar como miembros de la familia real. Y aquí terminamos, continuamos la próxima semana en este punto que nos quedamos. Que tengan una excelente tarde, y los que gusten acompañarnos mañana, pues con Colosenses seguimos avanzando si Dios nos da vida. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde. Ha sido un privilegio y oportunidad que tú nos brindas de poder estar en contacto con tu palabra, Señor. Gracias por la información que nos das, Señor. Ayúdanos a poder ser constantes, disciplinados en este proceso, Señor, de ir avanzando poco a poco. Mientras tú nos das vida, Señor, tenemos la oportunidad. Si tú nos das vida para el día de mañana, Señor, pues estar aquí presentes para nuestro próximo estudio. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que pasen buenas tardes y nos vemos o nos escuchamos el día de mañana.